¿Qué más, mi gente? Tenemos de nuevo marchas. Podrían ser marchas para protestar contra el delicado estado del sistema de salud en el país. Podrían ser marchas para protestar contra el estado de inseguridad que vivimos, contra la cantidad de extorsiones, de homicidios, de feminicidios, contra los secuestros, contra el reclutamiento forzado, contra en general el estado tan grave en el que vivimos en el país, ¿no? Sumidos en la desigualdad y en la pobreza. En general hay muchas razones por las que protestar en este momento y en general contra el gobierno de turno, que tiene gran parte de la culpa en haber profundizado muchos de estos problemas en lugar de haberlos solucionado. Sin embargo, la razón por la que se marcha el 18 de marzo es para apoyar al gobierno por una reforma regresiva como lo era la reforma laboral. ¿Quiénes salen a marchar el 18 de marzo? Empecemos por FECODE, una organización que pasó hace años de ser defensora de los docentes a ser una clase de instrumento político a merced de cierto sectarismo de izquierda, en esta ocasión en cabeza de Petro. No se olvide también que el magisterio y FECODE pues fue testigo de lo que sería el piloto del sistema de salud como lo planeaban implementar a nivel Colombia. Este piloto terminó siendo un fracaso. Los reclamos aumentaron un 70% y la fiduprevisora dejó a más de 820.000 docentes en el limbo por el fracaso del sistema de salud. Según comentan, aún no hay rutas claras de atención para ellos, además de que están sufriendo problemas con los proveedores de medicamentos, asignación de citas y aprobación de cirugías. Mariana Avendaño es hija de un docente de artes fallecido, quien asistió a la marcha para conmemorar a su padre. Y no se olviden también que hubo un presunto, un aparente cheque de 500 millones de pesos que FECODE giró a la campaña de Petro. Esto siempre termina siendo presuntos o terminan desvaneciéndose en la nada, ¿no? Tal como el caso del dinero que le pasaron al presidente, el hoy presidente, en bolsas de basura, en un caso que estuvo involucrado un corrupto de la Universidad Distrital, que fue sindicado de esa corrupción, ¿no? Pero todo terminó en vencimiento de términos porque el vencimiento de términos es el mejor amigo de los poderosos en Colombia. Pasemos ahora al CRIC. Diferentes denuncias hablan de transferencias de más de 500.000 millones de pesos desde el 2022 a organizaciones indígenas, teniendo al CRIC como principal beneficiario. Luego están los estudiantes, son los estudiantes que suelen salir a marchar sin mucho sustento ideológico, solo a merced de cierto sector político. ¿Quién les dijo que que iban a trabajar gratis? Prácticamente, ¿cierto? O sea, que les van a quitar todo, prestaciones, sueldo y todo. Exacto. ¿Quién les dijo eso? Nuestra pelea. La persona, un senador. ¿Un senador? Entonces, ¿Sabe el nombre del senador que les dijo eso? No, ¿No? el nombre exacto no me lo sé, pero sé que estamos luchando por eso mismo, porque nos quieren quitar nuestro derecho. ¿Y tú crees que es posible que dejen a un trabajador en Colombia sin prestaciones y sin parafiscales, sin sueldo, sin nada? En este momento, en este siglo XXI, con todo lo que se ha luchado, ¿crees que es posible? Pues es que no solamente de que, sí, yo creo que es posible, si estamos aquí es yo creo que por algo mismo, porque si lo están diciendo y si tanto es la URA, no es por nada en específico, ¿se va a entender? Entonces sí creo que sea posible, porque en general, pues ya esto es como ya muy social, yo diría que ya es una opinión. No por nada, en el gobierno que se tuvo el logro del mayor presupuesto de educación en la historia del país y donde se logró la gratuidad en la universidad pública, hubo un paro nacional que incendió al país por completo. Y en el gobierno que ha empujado no solo la salud, sino que ha tomado la educación como un fortín político para arrojar las universidades privadas a una crisis y por otra parte tomar a la Universidad Nacional, como fue el caso con la elección del rector, que quedó a merced del presidente dejando de lado la autonomía, pues termina siendo obvio a merced de quién está la universidad pública y los entes estudiantiles. Y este es el punto de la discordia, la reforma laboral. Y es que esta reforma, el Banco de la República, no un banco cualquiera, ni un banco privado, ni un ente con intereses particulares, sino el Banco de la República, que es el que vela por la estabilidad económica del país, estima que podría eliminar 452.000 empleos de forma anual, debido al incremento de los costos en la contratación. Y es que a mayor costo, menor demanda. Eso es una ley general de la economía. Y eso sucede con el mercado laboral. En este caso, si uno como gobierno incrementa el costo de la contratación para las empresas, lo que va a pasar es que no va a incrementar el empleo. Por una parte, uno va a ver que va a incrementar más bien la informalidad en el país. Por otra parte, lo que se va a observar es que a mayores costos, las empresas que asuman el costo de contratar a los empleados, a mayores costos
que son los salarios, va a haber mayores precios. A mayores precios va a haber mayor inflación y empieza a haber un problema en el aparato económico cuando usted empieza a tocar estas variables que son tan importantes para la economía desde una absoluta ignorancia y una candidez, una inocencia para regular. Se habla también de una reducción de 1 billón de pesos en la salud y 1.2 billones en pensiones. Y es que es un país que no tiene un 100% en la formalidad, es un país que apenas tiene 3 o 4 millones, no recuerdo la cifra, de personas con un contrato legal. Es decir, la reforma no estaba enfocada en acabar con la informalidad e incrementar las personas que estuvieran cobijadas por el sistema. Por el contrario, la reforma estaba enfocada en incrementar las desigualdades y profundizar la pobreza en el país. Es que el objetivo, y yo me pregunto a este punto, el objetivo del gobierno es seguir la doctrina marxista que involucra crear una crisis para que llegue una solución subsecuente extremista. Me lo pregunto a este punto porque no tiene otra razón de ser que Petro, siendo economista, haya causado una crisis adrede, por ejemplo en la economía, sabiendo que la reforma fiscal iba a empujar al crecimiento económico de tenerlo de 2 cifras a casi 0, que fue lo que pasó, aún en contra de la recomendación de todos los especialistas. No tiene sentido lo que ha hecho y no tiene sentido esta reforma laboral que a todas luces va o iba a incrementar las desigualdades y la pobreza en el país. La solución no es por ese lado. En general, las personas que marchan, sean de FECODE, sean del CRIC, sean estudiantes o sean simplemente personas particulares que aún creen en el gobierno, que sepan que son personas que, oiga, viejo, usted está apoyando al gobierno que quiere terminar de hundir al país en el desempleo. No hace falta ser un genio en economía, hombre. Un par de artículos, si quiere leer, un video en YouTube, hay mucha información hoy desplegada de una forma muy sencilla para que usted se informe por qué este tipo de cosas que suenan bonitas terminan siendo tan malas para la economía. Usted está apoyando un gobierno que tiene el crecimiento del país por el piso. Nosotros veníamos de crecer un 10%. Esto es importante porque a mayor crecimiento nosotros podríamos llegar a ser un país desarrollado más rápido. Le explico, si nosotros duramos 15 años, 10 o 15 años creciendo al 10%, un crecimiento económico del 10% sostenido, nosotros podríamos alcanzar a los países de Europa en 10 o 15 años, así de rápido, esto es así de fácil. Nos pasamos de tener un crecimiento en 2 cifras a tener un crecimiento menor al 2, cercano al 0. Y aún así lo están celebrando. Usted que está marchando, usted está apoyando un gobierno que no ha firmado un proyecto importante. Ya van de salida. Ya van de salida. No han firmado un proyecto importante. Entregó una universidad adecuada con instalaciones viejas porque no contrataron nada. Adecuado, con programas técnicos, ni siquiera profesionales. Costó más de 50.000 millones de pesos. La Universidad Nacional Sede de La Paz costó poco más de 80.000 millones de pesos. Una universidad de verdad, con programas profesionales, como debe ser. Trabó la renovación del Hospital San Juan de Dios, cosa que nos va a costar una millonada a nosotros los colombianos en impuestos. Usted que está apoyando hoy las marchas del gobierno de Gustavo Adolfo Petro, está apoyando el gobierno de turno nacional que quiso meter las manos en el distrito para sabotear el metro de Bogotá y no pudo, afortunadamente. Usted está apoyando al país que tiene hundido al país en la violencia, pese a que había prometido que en 2 o 3 meses tenía ya la paz con el ELN. ¿Para qué? Para ver luego cómo el ELN se burlaba no solo de ellos, sino del país entero de nuevo. Usted está apoyando el gobierno que causó que por primera vez en 32 años haya riesgo de apagón en Colombia, a pesar de que seamos el país más seguro de toda la región en esta materia, con solo un apagón en 1992, mientras el récord lo ostentan Venezuela con 12 apagones y Argentina con 11. Cada quien tiene la libertad de marchar y eso es claro. Faltaba más, pero viejo, convocar a un día cívico para que los empleados públicos salgan a secundar sus marchas políticas fracasadas a estas alturas. Si bien tenemos la libertad de protestar y salir a las calles, los que no estamos de acuerdo, nos compete tener derecho a tener un juicio crítico con todos aquellos que han elegido lamerle la suela a un gobierno que está fracasando de esta manera. Y es que lo que más me irrita a estas alturas
Es que a todas luces el gobierno de turno nos quiere ver la cara de imbéciles. Todas las cifras están en contra del gobierno. Todas las cifras no lo respaldan, no respaldan una buena gestión. A pesar de eso, todavía hay personas que lo apoyan, está perfecto. Pero a pesar de la mala gestión, se empeñan en hacer ver al pueblo colombiano que las cosas están bien. Y además de eso, se empeñan en manipular la opinión pública mediante estrategias baratas sacadas de un libro marxista de hace 40 años. Entre esas está, por ejemplo, usar perfiles falsos con fotos de mujeres para promulgar opiniones o esparcir opiniones a favor de Petro y sus reformas por Twitter. Está el uso de los llamados bodegueros. Está el uso de empleados públicos para publicar, valga la redundancia, en redes sociales bajo perfiles personales o de terceros, perfiles falsos, opiniones a favor del gobierno. En eso se está yendo el 80% del presupuesto general de la nación, porque el 80% aproximadamente se va en gasto de personal, de mantenimiento. El resto, el 20% se va en inversión, tan solo el 20%. El 80% es una gastadera de plata en amiguitos. Un saludo a todos, le mando un saludo a todos, pero especialmente a estos amigos que están saliendo a marchar hoy, 18 de marzo. Les invito a que algún día dejen sus odios, sus prejuicios y sus rencillas personales y pongan por un momento al país primero. Que dejen sus prejuicios baratos con los que pretenden interpretar la realidad. Que le dan un momento y juzguen si lo que piensan realmente está cerca de la realidad, si no están siendo manipulados por un político de turno, porque es lo que a todas luces está pasando en este momento. Un saludo.